Seguimos en el contexto y a continuación le vamos a presentar un fragmento de la entrevista que ofreció el presidente electo para Noti7. Supongo que habrá muchas historias que lo ligan a usted a la presidencia de la República, toda vez que escuchó de su señor padre, Juan José Arévalo, todo lo que significó su periodo gubernamental. ¿Cuánto de eso ha influido y cuánto de eso lleva Bernardo Arévalo pues, para la proyección a la hora de ser el mandatario guatemalteco? Cuando uno es niño solo dice, bueno, este es mi padre, y a medida que va creciendo y que va tomando conciencia, se da cuenta de la dimensión pública que tiene, en este caso mi padre, y entonces el privilegio de estar sentado con una persona que hablaba desde la experiencia de haber conducido al país, de haber sido el presidente que es recordado como el mejor presidente de la historia de Guatemala, y hablar desde su sabiduría y desde su profundo sentido ético que tenía. Y eso pues es siempre algo que lo enriquece a uno, no únicamente como aspirante a la presidencia, sino como su recomendación a sus hijos era que no entráramos a la política. Y su expectativa era que todos nosotros nos dedicáramos a alguna ciencia exacta. ¿Qué le dice de su mamá ahora que ha conocido los resultados? Muy contenta y diciéndome, bueno, ahora usted tiene que ser como su papá. No mienta, sea honesto. La orden de juez que suspende provisionalmente a su partido, al partido Movimiento Semilla. Mire, es simplemente la continuación de la persecución política por medio de ilegalidades que son cometidas desde el aparato de justicia, en este caso desde esa fiscalía y desde ese juzgado, donde hay personas que están a cargo de personas que son famosas nacional e internacionalmente por la medida en que se prestan a estos juegos de corrupción, y que son una forma de continuar atacando. Los ataques continúan de una manera que se explica simplemente por la obcecación de quienes están a punto de perder todo, por tratar de evitar de alguna manera que esta victoria, que es una expresión de la voluntad popular, pues se realice llegando a la presidencia el 14 de enero. Nosotros solicitamos estas medidas cuando empezamos a enterarnos no únicamente de distintas formas de hostigamiento, seguimiento ilegal, acoso, sino ya inclusive invitaciones al magnicidio o al final también ya y claros indicios de que hay alguna intención en algunos sectores. Lo hemos hecho porque creemos que es necesario alertar sobre este tipo de situaciones. Hemos tenido una reunión con el ministro de Gobernación y ya los equipos técnicos están desarrollando las medidas de seguridad que son necesarias ante esta situación. Nosotros seguimos adelante, cumplir una serie de labores como facilitar el trasvase de información de las autoridades actuales a nuestro equipo y sobre todo a los grupos técnicos que van a hacerse cargo de cada una de las áreas, preparar avanzar el plan de gobierno para lograr ir más allá, para identificar ya metas, sobre todo metas para los primeros 100 días, para el primer año, con claridad de estrategias, de indicadores. No hay que esperar al 14 de enero para empezar a prepararse y a tener este tipo de trabajos. Nosotros no vamos a hacer negociaciones como se entiende normalmente para hacer alianzas transaccionales y alrededor de tú me das tal cosa y yo te doy otra, y generalmente son arreglos basados en intereses que no son muy claros. El extremo del que se hablaba es al no tener la personería jurídica, no poder optar a las diputaciones en el Congreso de la República, que sería pues un extremo complicado, supongo, a la hora de gobernar. Sí, pero nosotros sabemos que no va a pasar porque jurídicamente no hay nada detrás de ese caso. Ese caso es simplemente el resultado de un intento de hacer un asalto político usando una máscara de justicia cuando lo único que hay detrás es una intención política. Tenemos que recuperar las calles y los barrios de las maras y las pandillas que en este momento
pues prácticamente gobiernan adentro de esas colonias. Tenemos que recuperar zonas del territorio nacional que hemos perdido a bandas de narcotráfico o distintas bandas criminales, y tenemos que empezar a utilizar la inteligencia policial, la investigación criminal, para poder penetrar estas organizaciones criminales de un tipo u otro, para poder efectivamente desarmarlas, desbaratarlas y de esa manera actuar preventivamente, no actuar reactivamente alrededor del crimen. Habla usted del combate a la corrupción, que seguramente tiene que ser transversal y de arriba abajo, pero ¿cómo realmente lograrlo? Tenemos que entender que es un esfuerzo que incluye distintas fases o distintos ámbitos que van desde la prevención, que incluye la serie de medidas como reformas institucionales o reformas legales destinadas a cerrar espacios en donde la corrupción puede florecer. Nosotros tenemos claro que el ataque a la desnutrición hay que hacerlo digamos en dos tiempos. En primer lugar, con las acciones inmediatas para atender a la gente que está en este momento en condición de desnutrición, sobre todo desnutrición aguda, pero también de desnutrición crónica, y empezar a tratar de alguna manera asistir para mejorar las condiciones y mitigar esa situación. Generando el desarrollo sostenido, como nosotros vamos a poder lograr garantizar que no vuelva esa desnutrición, y mientras tanto tenemos que lograr que las instituciones funcionen para que esos planes de combate a la desnutrición crónica, crónica aguda, se lleven a cabo de manera eficiente ahora. Ante esa esperanza que tienen los guatemaltecos, ¿qué responde usted? Mire, nosotros tenemos muy claro que nuestra labor tiene que ser facilitar procesos mediante se cree empleo, y yo siempre digo empleo, empleo y más empleo. Creemos que es a través de la expansión de la economía, la productivización de los agentes económicos, como esto se va a generar. Nosotros como gobierno tenemos un plan de inversión pública que va a generar 1 millón de empleos temporales en 4 años, porque vamos a invertir masivamente. Recuérdense, los recursos que antes se iban en la corrupción ahora van a estar disponibles. Muchas de las cosas que ustedes plantean hacer y que incluso están contenidas en este plan de los 100 días necesitan de una aprobación en el Congreso de la República, y es evidente que ustedes no tienen una mayoría de diputados. ¿Cómo piensan gobernar desde esa perspectiva, doctor Arévalo? Nosotros lo que vamos a hacer es estar abiertos a la creación de consensos alrededor de piezas de legislación específicas. Tenemos indicios de que empiezan a haber cambios de actitud, que sí va a haber una posibilidad, quisiéramos creer que es así, pero de no ser así, nosotros como Ejecutivo tenemos claro cuáles son nuestras atribuciones, cuáles son el alcance con el que podemos actuar para poder avanzar en nuestro plan de gobierno si es que no se logra tener un Congreso cooperativo. Un agradecimiento a esa participación que ha logrado un cambio histórico en nuestro país. En segundo lugar, hacer una invitación a todos los distintos sectores, no únicamente quienes votaron por el Movimiento Semilla, sino quienes votaron por la contendiente, quienes no fueron a votar, para que todos en conjunto, los distintos sectores, trabajemos juntos, nos esforcemos por encontrar ese espacio de convergencia alrededor de ese interés común que todos los guatemaltecos y las guatemaltecas tenemos, que es el bienestar de nuestras familias, el bienestar de nuestros hijos, el bienestar de nuestro país. Si lo logramos hacer trabajando en conjunto, fortaleceremos nuestra democracia y generaremos el desarrollo que tanta falta nos hace.